minutos para las 11 de la mañana en la República Argentina. Y si es algo que tiene el tenis, me dirás vos, querido Diego Schwartzman, sobre todo, si hay algo que tiene el tenis es buscar la ventaja todo el tiempo. Dice que sí. En cada saque, en cada punto, en cada jugada. Pero esta vez la ventaja la tenés vos con tu tarjeta de crédito Mastercard BNA. Desde el 25 de septiembre hasta el 15 de febrero disfrutá hasta 3 cuotas sin interés para comprar tus entradas para el torneo más importante de la temporada. Podés hacerlo online escaneando el código QR o ingresando a bna.com.ar para más información. Te digo, con Mastercard BNA, en este IEB más Argentina Open, la ventaja la tenés vos. Amigos y amigas, 10:55 y hoy uno podría decir que no hablamos con Jairo de policiales, siempre hablamos de política, sí. Pero lamentablemente un caso sacudió un poco a todos, ¿no? Uh-huh. Porque realmente es muy horripilante, tenebroso lo que pasó. Y es un caso que uno dice, si profundizás decís, esto ¿qué está pasando acá? Y toca muchos puntos. Uh-huh. Entonces me parece que entiendo por qué sin duda es el tema del día, lamentablemente, ¿no? Muy triste y de mucha indignación y preocupación. Sí, estamos hablando del caso que se venía cubriendo primero como desaparición y ayer con el hallazgo de los cuerpos de lo que terminó siendo un triple femicidio de 3 chicas del Gran Buenos Aires, de la zona de Ciudad Evita, finalmente encontradas sin vida y en una escena macabra en Florencio Varela, de 20 y 15 años ellas, Morena Berry, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, que a partir de ahora obviamente empiezan a ser la cara de lo que empieza a destaparse, si vos querés, con 2 grandes maneras de acercarse. Después podemos hacer algunos matices porque digo 2 grandes maneras de acercarse, porque hay un triple crimen de mujeres, un triple femicidio, y hay en el transcurso de la investigación de esos asesinatos un descubrir otra vez que entre nosotros y acá nomás hay organizaciones narco capaces de las atrocidades más impresionantes, que repito, uno no desconoce que existe el crimen organizado las 24 horas y no cuando hay un hecho de esta característica, pero de golpe un hecho así empieza a recordarte, che, fíjate el poder o el tipo de relaciones de poder y violencia que están permanentemente operando, haciendo negocios, matando, y de golpe un día... Y mandando un mensaje también. Salen a la luz. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque claro, la aparición con todo tipo de atrocidades de los cuerpos de las 3 víctimas, que no hace falta ni que se detallen, pero cualquiera puede ir a ver las notas que hay sobre los resultados de la autopsia, de lo que se halló al encontrar los cuerpos. Cuando uno hace doble clic sobre ese escenario y sobre esa escena, empezás a seguir las pistas de la justicia para ir sobre los sospechosos. Lo que está pidiendo obviamente siempre la familia de las víctimas es ir contra los culpables y caerles con todo el peso de la ley. Encontrás que es mucho más que uno o varios femicidas que, no sé, cometieron un crimen de odio o por cuestiones de género como tantos otros femicidios. Encontrás como pista de la justicia la pista de que hay una banda, veremos de qué tamaño y con qué profundidad, de lógicas y formas de operar del narcotráfico. ¿Por qué? Porque lo que cree el fiscal Gastón Duplá es que hubo, por pistas sobre el medio de transporte en el que las llevaron, que se ven las cámaras, una camioneta blanca, porque la camioneta estaba adulterada, porque había un pozo hecho de antemano en una casa de Florencio Varela que habían alquilado para este fin, porque después intentaron limpiar con lavandina la escena, y después, por lo que se conoce esta mañana, que en la escena hubo una transmisión en vivo por redes sociales de las torturas, los golpes y el asesinato de las víctimas. Todo ese cuadro le agrega a la investigación el componente de que le estaban mandando con esta espeluznante escena un mensaje a alguien. La tesis de ver a quién le está mandando el mensaje es parte de la investigación. Hay algunos que dicen que era para otra banda narco, otros que dicen que era una especie de mensaje para los subordinados del que estaría perpetrando el hecho, como para mandar una señal de autoridad a los propios, si es que se comprueba
que lo que había era una especie de ajusticiar a gente que le había robado droga a esa organización narco. Todo esto está en materia de investigación y es lo que se supone la justicia va a tener que ir dilucidando. La provincia de Buenos Aires, con el ministro de Seguridad y el gobernador, rápidamente cuando informaron el hallazgo de los cuerpos, dieron por central la pista de la venganza narco. Y uno hasta acá, leyendo a la gente que más le cree de las coberturas de este tipo, entiende que hay elementos para seguir ese punto de vista. No está claro del todo quién es el presunto jefe narco que habría perpetrado este hecho, pero sí se sospecha, y esto es interesante porque hay algunas personas que dicen no, es un capo de una organización narco tipo Pablo Escobar con asentamiento en la Villa 1114, no, tiene asentamiento en la Villa Zabaleta, y después hay otra pista que es, no, puede ser alguien del mundo narco más bajo en la pirámide de poder narco, que para darse corte de que está mandando y de que él puede crecer en el poder de esas organizaciones, es capaz de hacer este tipo de atrocidades. Esto, si haces un poco de antecedentes, vas a ver que ha habido en algunos otros crímenes o intentos de crímenes de bandas narcos en el Gran Buenos Aires, transmisiones en vivo de este tipo de episodio, como si se estableciera una especie de lenguaje por el cual quien muestra más atrocidad gana algún tipo de rango en ese tipo de organización. Es horrible todo lo que contás. Tanto. ¿Cómo se enteran de eso? ¿De dónde sale el dato ese? Bueno, ¿Habló uno de los detenidos o algo? Primero hay 4 personas detenidas. Una de esas detenidas, de 20 años, 21 años, es la que dice: hay un mensaje de un jefe narco queriendo hacer una venganza. Es un testimonio que no estaba en el expediente, pero se lo dice informalmente a los investigadores. Por eso digo, está todo en proceso y alguien en ese contexto puede decir algo que no sea cierto, pero es un primer indicio. Después trabajan sobre los celulares y en los celulares de uno de los investigados encuentran la data de que había habido una transmisión en vivo de esa escena y al mismo tiempo van reconstruyendo con los allanamientos y las personas que demoraron en la Villa Zabaleta toda una escena que tiende a hablar de narcos peruanos en el contexto de crecimiento de esa organización delictiva entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es para mí la confluencia de 2 grandes temas: la muerte de mujeres que son descuartizadas y aparecen en bolsas de residuos, como una escena que se repite en un año donde entre enero y agosto hubo 164 femicidios, según la organización Ahora que sí nos ven, de Raquel Vivanco. Con todo ese tema de fondo hay mucha sensibilidad y ayer hubo manifestaciones con el lema Ni Una Menos en Flores, donde se da la cercanía de donde se movían también algunas de estas familias, y también hay reclamos de justicia por fuera de cualquier cuestión vinculada de género, de la familia, que dice: che, me hicieron esto con mis hijas, quiero que paguen todos los responsables, haya pasado lo que haya pasado. Digo esto porque ayer había mucho esfuerzo en colegas míos en hacer énfasis en discutir si estaba bien o mal usado el término femicidio, y me daba como la impresión de que lo último que tenía la cobertura del hecho, por lo menos desde mi perspectiva, era un debate sobre la figura del femicidio, que en todo caso puede ser una figura penal más restrictiva en el código, una figura más amplia en la discusión pública según la posición que tenga una mujer en la escala social. Había un esfuerzo, en vez de hablar de que, para mí hay un tema en paralelo a esto, que es la forma en que operan las bandas criminales en el 24/7 de nuestra vida. Y están acá, no se van, no la detenemos, no hacemos nada. Y está bien que el gobernador de la provincia de Buenos Aires esté en plan soy candidato 2027, pero y que haya hecho un tuit con que estamos investigando la pista narco, pero esto es inseguridad de un delito federal donde queda en evidencia que tanto la provincia como la nación tienen que ocuparse de una manera distinta. Si de golpe... La ciudad o la provincia y nación. Los que sean. Lo que digo es que uno lo ve, yo nada, le cargo las tintas, en este caso al gobernador Kicillof, tal vez injustamente, pero es lo que siento, de que está muy en plan campaña electoral, y a mí ayer cuando lo vi tuitear respecto de este hecho, muy bien marcando la atrocidad de lo que ocurrió y mostrándose cerca de la familia, también me aparecía la idea de, che, ¿no será que es esto lo que hay que estar marcando, que es más importante tal vez que la campaña 2027? El narcotráfico, cómo crece, y es claro que es un delito federal, que no depende de un gobernador,
pero vos lo escuchás hablar a, no sé, Maximiliano Puyaro en Santa Fe y es el corazón de su discurso por lo que le pasaba en Rosario. Tal vez sea parte de lo que él le reclama a la nación que le dé apoyo. No sé, de golpe ayer tuvo un momento donde a Milei le daban un premio en Estados Unidos, Kicillof está haciendo la campaña 2027 y de golpe vos ves que, escúchame, bajemos a tierra porque hay 3 mujeres asesinadas que revelan el crimen organizado así operando, ¿no? ¿Hay 4 detenidos, dijiste? Sí, hay 4 detenidos, una de ellas es la que cuenta esto. Ayer hubo esta madrugada incluso allanamientos y demorados en la Villa Zabaleta, pero en principio nadie que sea de los que participaron en ¿Y esos dónde la están? escena. Bueno, los están buscando, de hecho el que señalan como líder eventualmente narco está prófugo. Los que han aparecido son los que estuvieron cerca de la zona que se liberó para que se produjera esto en el lugar, en la casa que le llaman la Casa del Horror, donde aparecieron enterradas las chicas. Cuando uno lee crónicas sobre el narcotráfico en lugares donde lleva más tiempo desarrollándose y ya hay como una estructura más evolucionada, México, por ejemplo, siempre ves como que son cierta cantidad de grupos que dominan cierta cantidad de zonas, hay como una organización interna. Y cuando emerge uno es porque decapita al jefe del que está más arriba, entonces aparece un grupo nuevo, entonces todo el mundo conoce el grupo. Acá existe algo así, no es censo la palabra que estoy buscando, pero vamos a usar censo para que se entienda. ¿Están como censados los grupos narcos? ¿Se sabe quiénes son los que operan? ¿De qué tamaño son? Como ¿hay una estructura parecida a esas? Hasta donde yo me animo a hablar, y voy a citar a mi hasta hace poco compañero Gustavo Gravia. Por eso te pregunto, ¿laburaste mucho con Gravia? Me imagino que algo... deben No, haber lo hablado. que vos aprendés escuchando a gente que sabe, por ejemplo a Gus Gravia, es que hay una fuerte atomización del negocio del narcotráfico, donde a veces hay una zona disputada por 2 facciones que forman parte de una misma barra brava. Entonces de golpe vos decís, es muy difícil, incluso para la mirada que tiene una parte del mundo policial, que dice no hay que combatir el narcotráfico sino regularlo, lo cual es un mundo cuando vos te acercás a ese concepto. No sé si escucharon lo que dije. No hay que combatir el narcotráfico sino regularlo, que cada uno tenga su sector donde vender falopa, que no se maten entre sí, así hay circulación de la droga y no sangre. Perdón, ¿qué es lo que pasa en México? Bueno, acá siempre hubo una idea de, lo decía Marcelo Saín, un hombre del mundo Seguridad policial, de aeroportuaria, seguridad, que después fue ministro de Seguridad. claro, que es del mundo del peronismo y trabajó en la provincia de Santa Fe y lo terminaron corriendo. Él tenía siempre el mensaje de no se combate al narco, se lo regula para que haya venta de falopa, no lo dice así, lo estoy poniendo en mis palabras, pero bajo la cantidad de muerte y los homicidios. Claro. Vos como sociedad decís, es Yo una quiero que no locura. haya nada, ni venta de falopa. Pero cuando él se acerca a lo que pasaba en Santa Fe, dice, acá se están matando todo el tiempo las bandas y ni siquiera está la policía regulándolo. Paréntesis, la policía estaba dentro del negocio. Es cierto que hoy la provincia de Santa Fe te puede decir, escúchame, yo bajé los homicidios y operé muy fuerte sobre las cárceles donde estaban los capos narcos. Es un tema que obviamente excede para que lo vamos a resolver acá y en todo caso uno trata de acercarse para entender y marcar que tampoco es que te tenés que pelear con la discusión que ayer yo vi mucho en las redes de hablar si esto era porque había o no había Ministerio de la Mujer, si esto era parte de la agenda feminista o no feminista. Aparecía el gobierno de Alberto Fernández. Me parecía una locura la discusión que había en las redes donde... No, por eso prefiero ir por el lado de si entendemos o no entendemos la violencia narco acá. Y después dijiste barras, o sea, están muy pegados, ¿no? ¿Por qué, Son dos mundos entre otras pegados. cosas, no se termina la violencia en el fútbol o no se termina el narcotráfico o las dos cosas están alimentadas? Porque están metidos las barras, que son la misma mano de obra del narco, que es la misma mano de obra de la política y de la justicia. Hay fiscales que hacen un laburo del carajo y que arriesgan su vida en todo el país y tampoco quiero hacer como una generalización de la justicia está comprada, porque yo he conocido fiscales, cuando te juntás con ellos, que vos tenés miedo por verlos una vez y ellos viven así, poniendo el pellejo todo el tiempo cuando llevan los pibes al colegio. Entonces decir que la justicia está comprada es injusto, pero una parte importante de la justicia está comprada. Marcelo Puede ser Bailán, que la justicia como sistema está viciado. Sí. Otra Claro. cosa es que haya gente adentro laburando bien. Claro. Exacto. Sí, May. No, que decía que obviamente que se trata como un tema policial primero, que está en todos los medios, pero digo, también la política de género también se dejó de ver todo este tiempo. Así como uno dice, no sé, hay narcos en todos lados y están en nuestra vida permanentemente y hasta que no pasan estas cosas uno no dice, saca 10 cuadras. Bueno, eso, digo, hay algo de la política de género que también
obviamente que se van a manifestar, nos vamos a manifestar, o todas las que quieran, digo, en la plaza, o el Ni Una Menos, o las feministas, porque se arranca, digo, uno dice, no tiene nada que ver, todo tiene que ver, digo, se mataron a 3 pibas. No, es que... Además del contexto, digo, pero digo, se habla más, yo siento, como mujer, del contexto, o si eran o no eran putas, o si eran o no eran viudas negras, o si eran o no eran pobres, o si tenían un pibe o no tenían un pibe, o sea, pero digo, hay algo del Estado que también puede colaborar, regular con políticas de género y ayudando que, hay que preguntarse, ¿por qué esta piba no iba al colegio? ¿Cómo se la puedo ayudar? Digo, se termina en un lugar. Entonces digo, todo eso también está como... Yo creo que el punto que obviamente en la cobertura de la coyuntura te genera mucho más clics y genera mucha más atracción, siempre la palabra narco y todo lo macabro de lo narco, tal vez pasa por arriba algo que por ahí se puede entender como las desigualdades de género que pueden llevar a que una de las pibas o varias de las pibas terminen o ahora en, no sé, ser parte de una organización ligada al narco o a la prostitución. Entonces hay como temas de género asociados a eventualmente el proceso de mujeres en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, de cómo terminan ligadas a una organización narco. Después está el concepto penal de femicidio que está escrito en el Código Penal, que es otra discusión y que también bien vale para ponerlo sobre la mesa cuando corresponde. Pero la diferencia entre homicidio y femicidio, los dos son de asesinar. El homicidio es que no importa si es hombre o mujer, y femicidio es específicamente asesinar por una cuestión de género, ¿verdad? Claro, es un agravante que tiene el homicidio por cuestiones de género, eso está especificado y lo saben mejor que yo los abogados. A mí me quedó grabado porque un día lo discutí con el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que desconocía qué significaba el agravante como femicidio, el hecho en sí, tal vez incluso estoy usando mal la palabra agravante, pero el hecho del femicidio que está tipificado en el Código Penal, y hay una idea en la actual administración de sacarlo del Código Penal, lo cual es una discusión que también uno puede traer a colación en el medio de esta cobertura. Como en todos los grandes temas que sacuden, no hay una entrada a la cobertura. Tenés, para mí, si querés, dos grandes maneras de acercarte. Como decía al principio, el avance que da la impresión no tiene freno de organizaciones criminales que están poniendo en riesgo a todas las familias que viven en la zona. Cuando yo veo allanamientos en la Villa Zabaleta, estoy a 10 cuadras de mi casa. Entonces estoy hablando de que mi hija puede ser una mujer que está en riesgo cuando esas bandas criminales operan. Pero al mismo tiempo entiendo que tal vez mi hija en un determinado contexto tiene ciertas ventajas que en otro contexto social quedan mucho más expuestas, además por el hecho mismo de ser mujeres. Todo es muy difícil de resolverlo en un zócalo, es muy fácil agarrar un eslogan o... También es muy fácil elegir un foco de la cobertura baitero o que genere la mayor atracción, aun cuando lo que vos estás contando pueda ser cierto, porque la idea de que hubo una transmisión en vivo de una mutilación con un mensaje a los propios para que no te roben más droga, es un hecho en sí cierto, por lo menos validado en el expediente, para no darle cierto como palabra, pero que tampoco agota ahí o culpabiliza a las chicas por haber sido asesinadas, que era un poco lo que ayer en algunas coberturas se daba a entender. Sí. No, y esto que viste que se decía mucho, esto de que lo escuché mucho ayer y me parecía interesante, de las malas víctimas o las buenas víctimas, ¿no? Que ayer se dijo mucho, esto de por qué eran, por qué no eran, como de, ¿no? Como buscar el contexto, como hay un momento donde se entiende que se busca el contexto en una noticia. Pero acá el contexto... Como que una buena víctima sería una chica bien, de familia. Claro, a mí no me pasaría. Sí, puede ser, digo, que obviamente que la vulnerabilidad de chicas que tienen menos recursos y un montón de cosas, hay que verlo también, porque es todo. Por eso cuando uno dice política de género, no es solamente hablar de femicidio o no femicidio, tiene que ver con todo eso. De hecho, si vos agarras las estadísticas de pobreza y de desempleo que da el INDEC, cuando vos desagregás por edad y por género, hay más desempleo en mujeres, hay más desempleo en mujeres jóvenes, hay más desempleo, hay más pobreza en mujeres, hay más pobreza en mujeres jóvenes. Vos decís, eso es acercamiento de género a la situación social. Exacto. ¿Cuáles son los factores que hacen que esos indicadores den eso? Y hacen a un cuadro de situación donde después puede terminar acompañando la lectura de lo que es el hecho que está sacudiendo. Ahora, el país en este contexto. hay algo que no tuvieron en cuenta, y entonces por el celular de una de las chicas es que encontraron el lugar, porque si no hubiera quedado ahí, desaparecen, no aparecen más. ¿Cómo no te entiendo?
Encontraron Celular. los cuerpos por celular de una de las chicas. Sí, en realidad por dos cosas. Primero, porque encontraron los videos del momento en el que suben a la camioneta el viernes a la noche las chicas, una camioneta Tracker blanca, y cuando la van siguiendo por la cámara, en un momento la pierden y el resto del trayecto lo detectan por las antenas de los celulares vinculados con las chicas. Ah, o sea, por eso encontraron la casa. Una de las chicas subió una historia mientras estaba en la... A todo esto, la hermana de Lara, una de las asesinadas, ayer postea en sus redes, porque le balean la casa, cuando estaban todavía apareciendo los cuerpos, alguien le balea la casa a la familia de Lara, complejizando mucho más aún que hay una operación narco que continúa o hay algún tipo de mensaje que no terminó con esta atrocidad, y ella sube una historia a Instagram diciendo a alguien: vayan a buscar al peruano porque yo también perdí a mi hermana. Uno no llega a entender cuáles son todos los ribetes que va a traer esta investigación, que tiene muchísimo dolor, muchísimo miedo y muchísimas preguntas en este contexto de horror, ¿no? Gracias, Jairo. Por favor. 11:15. Tanda y seguimos con un montón. Dale play a una nueva estación. La primavera está en el aire.